Hermano, gracia y paz. Vamos a continuar con un tema que empezamos la reunión pasada. La reunión en donde hablamos acerca de la eternidad de la salvación, ¿sí? Y estuvimos mostrando por las Escrituras que la salvación era de carácter eterno. Y estuvimos mostrando cómo nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, sobre toda la faz de la tierra, estamos en las manos del Padre. Y de ahí nadie nos podía arrebatar. Miramos algunos textos en los cuales nos dimos cuenta que la Escritura habla en algunas partes de la salvación como ya sucedido y habla de ella como en tiempo pasado. Pero también estuvimos mirando algunos aspectos de la Escritura. Entonces, si la Biblia habla de la salvación como en tiempo pasado en algunas veces, ¿por qué había algunas partes donde se hablaba de la salvación como en tiempo futuro? ¿Sí? Y en algunas partes incluso se habla de ella como que nosotros teníamos que esforzarnos por obtenerla, ¿cierto? Entonces estuvimos mirando que efectivamente Dios le dio la salvación a los hijos de los hombres en 3 estadios. El primer estadio, que se conoce como el estadio de la reconciliación, la regeneración y la justificación, en el cual la persona que cree en el Hijo de Dios y es sellada por el Espíritu Santo es salvo eternamente, de acuerdo al pacto de sangre que el Hijo de Dios hizo en favor nuestro, ¿cierto? Entonces, en esa primera reunión estuvimos mirando algunos aspectos de la salvación del alma, ¿sí? Nos enfocamos más en presentar la salvación como ya un hecho consumado. Y estuvimos diciendo algo, que Dios hizo algo por nosotros, ¿sí? Nos salvó, ¿cierto que sí? Y nos colocó en Cristo y nos salvó. Pero ahora el Señor está haciendo algo en nosotros. Y es lo que nosotros terminamos diciendo en la reunión pasada, que era la salvación del tiempo presente, ¿cierto? Entonces vamos a continuar el tema. Vamos a hablar un poco acerca de obtener el galardón completo y Dios mediante en la próxima reunión vamos a hablar acerca de la resurrección, porque está relacionada con los 3 estadios de la salvación. Los 3 estadios de la salvación, Dios nos salvó, Dios nos está salvando y Dios nos salvará. Si nosotros no entendemos esos tiempos de salvación que la Escritura misma nos habla, entonces cuando lleguemos a la Escritura vamos a tener un conflicto, ¿sí? ¿Cuál va a ser el conflicto? Vamos a pensar que la salvación se perdía, como pensaba yo, y vamos a entrar en otro conflicto, no vamos a entender la salvación del alma. Vamos a entender que la salvación se pierde y vamos a entender que entonces la salvación nosotros tenemos que esforzarla por ella. Y entonces terminaríamos predicando la salvación por obras. Pero en la Escritura no existe la salvación por obras. Existe la justificación por la fe. Y Pablo trata ese tema bien claro en varios libros y sobre todo en el libro de Gálatas, donde se habla de la salvación por la justificación por la fe. Amén. Entonces vamos a continuar este tema. Vamos a ir a Génesis 2:7, el mismo texto que utilizamos la reunión pasada. Génesis 2, versículo 7. Y este texto lo utilizamos para mostrar efectivamente que el hombre tiene 3 partes, consta de 3 partes, ¿cierto? Y como el hombre está compuesto de esas 3 partes, el hombre cuando cae en las mismas 3 partes. Cae en su espíritu, cae en su alma y cae en su cuerpo. Entonces la redención, como dicen algunos hermanos, que Dios hace es todo inclusiva, ¿sí? Porque incluso le devuelve y le da vida al cuerpo, le da vida al alma y le da vida al espíritu. Lo que pasa es que la vida del cuerpo que Dios le va a dar, la misma vida que le dio al espíritu y le está dando al alma, que finalmente le dará al cuerpo, será en la resurrección. Entonces ese tema lo trataríamos en la próxima reunión. Entonces Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Esto es ¿qué? El cuerpo, soma, ¿sí? El cuerpo físico de Adán. Adán no era un muñequito de barro como dicen algunos hermanos por ahí, no. Cuando Dios forma este cuerpo, es un cuerpo completo, con corazón, con riñones,
páncreas, intestino, todo el cuerpo entero como hoy lo tenemos, ¿sí? No era un muñeco de barro, lo formó del barro, sí, pero cuando ya terminó era un hombre con todos sus órganos. Y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces ya hablamos que la palabra hebrea neshama, ayin, puede traducirse como espíritu, porque la escritura misma en algunas partes lo utiliza como sinónimo de ruach, ¿sí? Y cuando Dios sopla en la nariz del hombre, el hombre se vuelve, ¿qué? Y el hombre fue un ser viviente, un nefesh, o sea, un alma, ¿cierto? Entonces ya de entrada nosotros vemos ahí en Génesis 2:7 la composición del hombre. Lo que pasa es que Pablo en primera de Tesalonicenses 5:23 nos muestra cómo es, quién tenía la primacía en ese cuerpo. Y entonces él dice, y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, 2 puntos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces Pablo nos revela que la primacía en el hombre la tenía el espíritu. Pero recuerdan lo que pasó, la caída del hombre cambió los papeles y ahora el alma es la que gobierna el cuerpo del hombre y su espíritu, ¿cierto? Hasta que creemos en el Señor Jesús y entonces hay una liberación del espíritu. Y entonces empieza la vida del espíritu a llenar la vida del alma. Y eso es lo que nosotros hemos hablado en las vírgenes, ¿recuerdan? Que unas tenían aceite en su vasija y en su lámpara, ¿sí? Entonces lo que está haciendo el Señor es que va a trasvasar el aceite de la lámpara a la vasija, ¿sí? Para que la vida del alma ya también pueda vivir la vida del reino, que es el gobierno del espíritu. Vamos a ir entonces a 2 Corintios 5, versículo 10. Y vamos a hablar entonces de la salvación presente. Ya en algunas ocasiones hemos hablado de ellos. Hoy vamos a pasar nuevamente sobre aquello que ya hemos considerado. 2 Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, Pablo cuando dice todos nosotros se está refiriendo a los creyentes, no a los inconversos, no a los que no han creído en el Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Los creyentes tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, primero, las escrituras están dirigidas a los creyentes. Pablo le está hablando a una iglesia y le está diciendo a los hermanos en Corintios y luego para la iglesia en general que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué empezamos con este texto? Porque este texto tiene que ver con la salvación del alma, ¿sí? Y cuando nosotros los creyentes nos presentemos delante del Señor, se nos va a juzgar, ¿sí?, de acuerdo a lo que hicimos estando en el cuerpo. Y es en el cuerpo podemos verlo de 2 maneras. ¿Cómo? Primer manera, estando en el cuerpo. Lo que hicimos estando en nuestro cuerpo natural. Pero mayormente lo que hicimos estando en el cuerpo de Cristo. Porque el Señor no te va a juzgar por lo que tú hiciste fuera de Cristo estando en el cuerpo. Porque cuando tú creíste en el Señor, tus pecados se son borrados, ¿cierto? Entonces ya Cristo no te juzga por eso, porque ya Cristo juzgó en la cruz todo lo que nosotros hicimos, ¿cierto? Pero entonces sí nos van a juzgar por lo que hicimos estando en el cuerpo de Cristo. Y ahí vemos que estando en el cuerpo de Cristo se puede hacer lo bueno y se puede hacer lo malo. Lo que ahí dice el Señor. Él va a dar galardón a cada uno de los santos de acuerdo a lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y nosotros siempre hemos dicho algo, hermano. Hay veces nosotros llamamos a las cosas malas, las cosas que son horrendas, que son malévolas, ¿sí? Pero hay cosas malas que tienen apariencia de bueno. Por ejemplo, Mateo 7. Hay algunos que cuando se presenten al Señor le van a decir, Señor, pero nosotros profetizamos en tu nombre. Y nosotros hicimos milagros, Señor. Y a que no adivina, Señor, eché un demonio allí aquel día, ¿cierto? Y el rey, ¿qué les va a decir? No los conozco. Eso no era bueno. Predicar no es bueno, profetizar no es bueno, echar demonio no es bueno. Claro que sí. Pero hay veces, para que nosotros podamos entender qué es lo bueno, debemos hacer la voluntad del Señor. Eso es lo bueno.
la voluntad del Señor, porque hay veces cosas que aparentemente son buenas y no son la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces se nos va a recompensar, galardonar en ese tribunal y se nos va a juzgar de acuerdo a lo que hayamos hecho estando en el cuerpo de Cristo, sea bueno o sea malo, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con la salvación del alma. ¿Por qué el Señor el primer juicio que va a hacer es a la iglesia? Primera de Pedro 4, versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Mira que es lo que nos dice Pedro y nos va a dar luz acerca de que por qué el Señor lo primero que va a hacer cuando venga en las nubes es juzgar la iglesia. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, ¿cuál es ese juicio? El tribunal de Cristo. ¿Sí? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, de la iglesia. ¿Sí? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el evangelio? Se hace la pregunta Pedro. ¿Sí? Entonces, por eso cuando el Señor venga, lo primero que va a hacer es juzgar su casa. Porque es necesario que primero el juicio comience por la iglesia. ¿Sí? No un juicio condenatorio. Ya hablamos la reunión pasada que Cristo murió por nosotros para salvarnos de la eterna condenación. ¿Sí? Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que estamos hablando hoy es lo que Cristo está haciendo en nosotros. ¿Sí? Y miremos entonces Apocalipsis 22, 12, cuando dice el Señor que va a venir, que va a darle a cada uno lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apocalipsis 22, versículo 12. Dice el Señor Jesús: he aquí yo vengo pronto. Amén. Pronto viene el Señor. Y mi galardón conmigo. ¿Sí? La palabra griega para galardón vamos a estar mirándola mucho en esta enseñanza que vamos a dar. Es la palabra griega mistos y significa salario, paga por servicios o recompensa. ¿Sí? Reina y Valera la ha traducido galardón. Entonces, por eso nosotros creemos claramente y limpiamente que esto no tiene que ver con la salvación eterna, porque la salvación eterna no es un galardón que nosotros nos ganamos. La salvación es por fe en la obra perfecta de Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, lo que estamos hablando, que tiene que ver con la salvación presente, también tiene que ver solamente con el Señor Jesús. Lo que pasa es que en la salvación presente debe haber una disposición del corazón. ¿Sí? En la salvación inicial, que es la reconciliación, la regeneración y la justificación, ¿qué hacemos nosotros? Creemos. No hay ningún esfuerzo, no hay ningún negarnos, no hay ninguna disposición, solo creer. Crees que el Señor Jesús murió por ti, te arrepientes de tus pecados y el Señor te perdona, ¿cierto? Pero ya en la salvación presente sí está involucrada una negación, una disposición del corazón, un querer con Cristo para que Él quiere contigo, pero tú también debes querer con Él para que Él haga. Si tú no quieres, Él se queda quieto, porque Él respeta tu decisión, ¿sí? Él no te violenta, ¿cierto que sí? He aquí yo vengo pronto y mi mistos conmigo, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Y cómo sabemos ese según sea su obra? Por lo que leímos en 2 Corintios 5:10, sea bueno, sea malo. ¿Sí? Aunque el Señor va a recompensar a todos según sea su obra. ¿Sí? A la iglesia en el tribunal de Cristo y el resto de personas en el juicio del trono blanco. Pero aquí ahora, por ahora, nos vamos a centrar lo que dice la Escritura. Todos nosotros, y ese todos nosotros son los creyentes. ¿Listo? Y terminemos ese aspecto con Salmo 62, versículo 12. Y con este texto nosotros podemos atribuir divinidad al Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque el que va a pagar a cada uno según su obra es Dios. No es alguien más fuera de Dios, ¿cierto? Salmo 62, versículo 12. Dice: y tuya, oh Señor, es la palabra hebrea para Señor es Adonai. La Biblia textual traduce: y tú, oh Adonai. Y tú, oh Adonai, y tuya, oh Adonai, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Sí ves? Entonces,
El Salmo dice que Adonai paga a cada uno conforme a su obra, pero la Escritura dice que tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según su obra. Pero Apocalipsis el Señor dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea que siempre va a ser la misma persona. O sea, siempre va a ser Dios, ¿sí?, el que nos va a galardonar. Vamos a mirar unos textos que en la reunión pasada estuvimos mirando, solamente uno. Y vamos a mirar que efectivamente el galardonar está relacionado con la salvación presente. Y por eso nosotros encontramos ese lenguaje en la Escritura. Un lenguaje que hablara como si nosotros tuviéramos que salvarnos y tuviéramos que obtener la salvación, ¿sí? No porque nos vamos a salvar eternamente por eso, no. Ya estamos hablando de que tiene que ver con la salvación presente, que tiene que ver con un negarnos, con un esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y vamos a mirar entonces ese lenguaje que utiliza la Escritura. Primera de Pedro 1, versículo 3, que este lo leímos en la reunión pasada. Y vamos a leer unos textos más donde se habla de la salvación como en tiempo futuro, como si nosotros como si la pudiésemos obtener. Primera de Pedro 1, versículo 3. Dice, hermanos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué es eso? Regeneración, justificación, reconciliación, cuando creímos en el Señor. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. O sea, la herencia que nosotros vamos a obtener se obtiene de tres maneras, según este texto. Primero, somos guardados por el poder de Dios para llegar a obtener esa herencia, ¿sí? ¿Cómo? Mediante la fe, ¿sí? Guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y cuál es el propósito final? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí es? Entonces, la Escritura también es clara en algunas partes de ella cuando habla de la salvación a tiempo futuro, como en este caso. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe con un propósito, para que podamos alcanzar la salvación futura. Entonces, si las personas no entienden la salvación en tres estadios y leen este texto, dicen, mira, se tiene que salvar. Hay que salvarnos y hay que hacer lo necesario para salvarnos, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve entender la salvación en tres estadios, hermano. Amén. Sigamos en ese mismo contexto. La salvación que tenemos que alcanzar o debemos alcanzar nosotros, los hijos de Dios. Segunda Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo y a la iglesia, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pablo sufría a modo de malhechor y no era malhechor, ¿sí? Porque la Escritura en Pedro también nos dice que padezcamos no por malhechores, sino por el testimonio de Dios, ¿cierto? Aquí Pablo estaba sufriendo a modo de malhechor, no porque él era así, ¿sí?, sino que el mundo lo juzgaba a él de esa manera. Hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. ¿Sí ves ese lenguaje de la Biblia? Pero ¿quiénes van a obtener la salvación? Los escogidos. ¿Sí? ¿Sí ves ese lenguaje? Lo mismo que acabamos de leer ahorita. Para alcanzar. Aquí, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros entendamos la salvación que Dios les dio a los hijos de los hombres en tres estadios para poder entender estos versículos. Si no, va a haber un problema nuestro cuando lleguemos a él. Y terminemos ese mismo aspecto en Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9.
Primera Tesalonicenses 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Y efectivamente, Dios no ha puesto a la iglesia para ira. Porque van a haber unos últimos años que se conoce como la gran tribulación para la iglesia, pero al mismo tiempo se derramará la ira de Dios para el mundo. Y esa es la razón por la cual muchos hermanos son pretribulacionistas. Porque ellos dicen, bueno, esos 7 años van a ser los donde Dios va a derramar la ira del mundo. Por eso la iglesia no va a estar ahí, porque la iglesia no va a participar de la ira de Dios, ¿sí? Pero la Escritura muestra que cuando Dios derrame su ira sobre el mundo, la iglesia va a ser guardada. ¿Cómo? Éxodo. Ustedes recuerdan cuando Dios derramaba la ira de Dios sobre Egipto en las plagas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, digamos, iba a caer granizo en todo Egipto y en Gosén no caía granizo, donde estaban los israelitas. Iba a haber tinieblas sobre todo Egipto, pero Israel tenía luz. Esa es la manera que Dios va a guardar la iglesia, en medio de la ira de Dios, ¿sí? Entonces Dios no nos ha puesto para ira, porque nosotros no somos objeto de la ira de Dios, sino que somos objeto de su amor. Qué precioso, ¿cierto? ¿Sí? Porque ya el Señor nos mira es con amor por haber recibido a nuestro Señor Jesucristo. Pero claro que un padre nos puede corregir, ¿sí? No nos exime de que Dios no nos corrija porque es un padre amoroso, ¿cierto? Y todo padre que ama corrige a su hijo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces encontramos ese lenguaje en las Escrituras. Y esa salvación de la cual estamos hablando, que vamos a alcanzar, es la salvación del tiempo presente, de la cual vamos a hablar nosotros. Entonces, Hebreos 10:30. ¿Qué es la salvación del tiempo presente? Naturalmente, en la reunión pasada dijimos que la salvación del tiempo presente es la salvación del alma. Ahora, ¿qué está haciendo Dios en nosotros en relación con esa salvación del tiempo presente? Nos está librando del dominio del pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿sí? Está librándonos en este tiempo presente del dominio del pecado. Está librándonos y haciendo morir en este tiempo presente las obras de la carne, las obras del viejo hombre, o sea, Adán. Porque nosotros vivimos 20, 30, 40, 50 años, algunos, sin Cristo. Y en esos 20, 30, 40, 50 años vivíamos por la vida del alma. Entonces nos acostumbramos siempre a vivir por la vida del alma. Y entonces llega un momento en que creemos en el Señor, ¿sí? Y entonces viene el Espíritu a empezar a gobernar sobre un alma que venía acostumbrada y amoldándose a la vida del mundo, a la vida del alma, a la vida del yo y a la vida del diablo. Entonces mire, el Señor empieza a hacer un trabajo con nosotros, a liberarnos del dominio del pecado, del dominio del diablo, del dominio del yo y del dominio del mundo para establecer su reino en nosotros primeramente, ¿cierto? Entonces el Señor empieza a hacer un trabajo en nosotros. Empieza a renovar nuestra mente, esa manera de pensar que teníamos cuando vivíamos sin Cristo. El Señor empieza a inclinarnos por las cosas del cielo. El Señor empieza a que nos parezcamos a Cristo y Cristo le daba prioridad a las cosas del Padre. Nosotros antes no teníamos ninguna prioridad para Dios, pero como el Señor nos salvó y todavía no sabemos bien qué es eso, entonces Dios empieza a trabajar en nosotros, a enseñarnos qué es lo primero. Hebreos 10:39. Hebreos 10, versículo 39, la salvación del alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? Voy a leerlo de la Biblia Recobro. Donde dice la palabra perdición es la palabra ruina. La Recobro dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para ruina, sino de los que tienen fe para ganar el alma.
La palabra griega ahí, ganar, se puede también traducir a adquisición o ganancia, ¿cierto? Entonces el Señor le está hablando a los hermanos hebreos, la carta a la epístola a los hebreos, que no se vuelvan atrás a la ley, ¿sí? Porque ya están en la gracia del Señor. Y el escritor a los hebreos le dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para ruina del alma, sino de los que tienen fe para ganar, ¿sí? Entonces recuerden, para alcanzar salvación, para ganar el alma, son palabras sinónimas en las escrituras. ¿Sí? Entonces por eso la escritura utiliza ese lenguaje, la ganancia del alma, ¿sí? Y el Señor, recuerda que el Señor nos va a dar un galardón, ¿cierto? Vengo pronto y mi galardón conmigo. Y Él quiere darnos todo el galardón completo. Pero de que Él nos dé el galardón completo, depende de nosotros, en cierta medida. Porque efectivamente todo es por gracia. La salvación eterna es por gracia, ¿sí? Pero la salvación del alma también es por gracia. Si tú quieres en Cristo, el Señor hace por gracia en ti. Si tú no quieres en Cristo, pues el Señor no hace. ¿Cierto que sí? La salvación, el Señor sigue operando en nuestra vida. Sin la gracia del Señor nosotros no podemos hacer nada. Pablo lo dice, me esfuerzo más que todos los demás. Coma, no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Sí? No es que porque tú te esfuerces fuera de Cristo vas a ganar el alma. No, hermano, eso no puede ser. Tiene que ser en Cristo. Empezamos en Cristo, seguimos en el tiempo presente en Cristo y terminamos en Cristo. O sea, nada es fuera de Cristo. A eso nos referimos cuando hablamos de que es en la gracia del Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para ruina, sino de los que tienen fe para ganar el alma. Vamos a mirar un ejemplo rápido de unos hermanos que nosotros podíamos decir que retrocedieron. ¿Sí? Vamos a leer un solo texto, dos textos. Lucas 17:32. No vamos a profundizar en estos hermanos porque nosotros ya dimos unos compartires, unas predicaciones acerca de este tema y fueron dos compartires acerca de Lot y su mujer. ¿Recuerdan? Dimos uno acerca de Lot y uno acerca de su mujer. Entonces, como leímos el texto de que no somos de los que retroceden para ruina del alma, vamos a mirar dónde sucedió en parte. Lucas 17:32. Entonces nos dice el Señor, acordaos de la mujer de Lot. Entonces, por eso nosotros entramos en ese compartir que mencionamos, que hablamos acerca de la mujer de Lot, porque el Señor nos dice que nos acordemos de ella, pero no para bien, naturalmente, para que no sigamos ese ejemplo. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Pues ya todos sabemos, retrocedió. ¿Cómo retrocedió? Cuando iban saliendo de Sodoma. ¿Sí? Iban saliendo de Sodoma y ella retrocede. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestra vida espiritual? Cuando el Señor viene a nuestra vida, ¿sí? Y nosotros retrocedemos nuevamente al mundo, por el amor que hay hacia el mundo. ¿Sí? Entonces, cuando no permitimos y no dejamos que el Señor empiece a operar, porque recuerde que el Señor es el alfarero, y cuando creemos el Señor nos pone en su rueda y empieza a trabajar con nosotros en la rueda. Si nosotros nos salimos de ese trabajo es como si retrocediéramos. Y el hecho de que ella miró hacia atrás es una manera de decir que retrocedió. ¿Por qué retrocede? Porque su corazón estaba todavía en Sodoma. ¿Por qué retrocedemos? Y que el Señor nos guarde de no hacerlo. Porque todavía nuestro corazón está en el mundo. Y tenemos que voltear a mirarlo, hermano. Y el Señor quiere renovar esa manera de pensar. Porque el Señor quiere hacernos entender que el mundo no tiene nada para nosotros. Que todo lo que Dios tiene que ofrecernos está en ¿dónde? Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Esto es, en los cielos. O sea, nuestra mirada en Cristo. En la ley había una restricción para los sacerdotes, hijos de Aarón. Y entre una de las restricciones que había uno que no podía ejercer el sacerdocio porque era jorobado. ¿Sí? Y la joroba causaba que su mirada estuviera siempre en el piso, en las cosas de la tierra. En ese tiempo es un aspecto físico y literal. Hoy es un aspecto espiritual. Nosotros somos ¿qué? Sacerdotes, ¿sí? Pero no jorobados. Tienen sacerdotes con la mirada arriba.
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces el Señor quiere sacar todo ese poco de cucarachas que hay en nuestra mente, que fueron introducidas por causa del pecado, ¿cierto? Y renovar nuestra mente. Entonces, acordaos de la mujer de Lot, versículo 33. El que procure salvar su vida, la perderá, y el que la perdiere, la conservará. Quiero leer el mismo texto de la versión Recobro, porque la palabra vida aquí es la palabra griega psique, y es la palabra griega para alma, de donde viene psiquis, psicología. El que procure conservar la vida de su alma. Esa es una buena traducción. Ahí es no solo la vida, porque hay diferentes tipos de vida. Está la vida divina, zoe, ¿sí? Pero aquí no es vida divina. Está la vida del cuerpo, vida bios, que aquí tampoco es vida bios, pero aquí sí es vida del alma, psique. Entonces por eso hay que traducirlo así, la vida del alma. El que procure conservar la vida de su alma, la perderá. ¿Cómo se pierde? Cuando se retrocede. Se arruina la vida del alma. Y el que la pierda, la conservará. ¿A dónde la va a conservar? Cuando el Señor venga para dar galardón a cada uno según lo que haya hecho. Esa es la conservación de la vida del alma. Por eso hay un trabajo que está haciendo el Señor en medio de nosotros. El Señor dice, mi Padre y yo, hasta hoy trabajamos. Y harto trabajo que tiene con nosotros, ¿cierto que sí? Está trabajando para que perdamos la vida del alma aquí y la ganemos allá, cuando Él venga, ¿sí? Porque la verdad, nosotros estamos mirando el galardón, como Moisés. Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Y no le preocupó rechazar las riquezas de Egipto, porque él era hijo de la hija de Faraón, o sea, era el nieto de Faraón. Y tenía acceso a todas las riquezas de Faraón, toda la sabiduría de Faraón, pero él dijo, no. ¿Por qué? Dice Hebreos, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es precioso. O sea, la mirada puesta en el galardón es lo que nos hace dejar atrás todo lo que es relacionado con el mundo, con el yo y con el diablo, hermanos. Sumemos la escritura con Mateo 10:37. Mateo 10, versículo 37. Vamos a mirar de qué más manera dice la escritura, se pierde la vida del alma o se gana la vida del alma. Mateo 10, 37. El que ama padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Porque Dios es un Dios celoso. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El primer lugar en nuestro corazón no lo tiene ni nuestra esposa, ni nuestra madre, ni nuestro hijo. Lo debe tener el Señor. Y el que no toma su cruz, eso es perder la vida del alma, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sí? Hay creyentes dignos del Señor y hay creyentes no dignos del Señor. ¿Cuáles son los creyentes dignos del Señor? Los que se niegan, toman su cruz y aman más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos. Aman más al Señor que a ellos, ¿cierto? ¿Cuáles son los que no son dignos del Señor? Los que aman más a la madre, al padre, a los hijos y a ellos mismos y no niegan su cruz y no toman su cruz y no siguen al Señor. No son dignos del Señor. Dignos en ese sentido. Versículo 39. Voy a leerlo de la Biblia, Recobro nuevamente. El que haya la vida de su alma, ahí nuevamente sí que la perderá. ¿Sí? Por eso el Señor no quiere que nosotros le hallemos disfrute a la vida del alma en esta dispensación. El Señor no nos pide eso. Por eso nosotros no debemos darle al alma lo que el alma nos pida. El alma se acostumbró a una vida antes de venir al Señor. Ahora en Cristo, nuestra vida del alma no puede seguir de esa misma manera que vivió fuera de Cristo. El que haya la vida de su alma la perderá. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga a darle el galardón. Y el que la pierde por causa de mí, la hallará. Vamos a mirar un aspecto rápido en Éxodo 32, 25, cómo unas personas, unos israelitas,
por la fe, por haber creído las palabras de Dios, cómo ellos fueron galardonados, porque bueno que estamos hablando del galardón, ¿cierto? Cómo ellos fueron galardonados por amar más a Dios que a hermanos o a hijos. Vamos a mirar, Éxodo 32, versículo 5. ¿Cuál es el contexto? Bueno, estaba Moisés en el monte recibiendo las tablas. Moisés se demoró mucho para el pueblo y entonces Aarón permitió que les hicieran un becerro de oro. Los entendidos dicen que era Apis, el dios egipcio, el becerro. Y entonces Moisés baja del monte y Moisés vio todo el pueblo que estaba desenfrenado, se volvió idólatra. Bueno, eso fue tremendo. Listo. Entonces, el versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Yahvé? ¿Quién ama más a Dios? ¿Quién ama más a Dios? ¿Quién ama más a padre? ¿Quién ama más a hijos? ¿Quién ama más a hermanos? ¿O quién ama más a Dios? ¿Quién está por Yahvé? Quien está por Yahvé, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Yahvé Elohim de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. ¿Qué es esto? La negación del amor propio, la negación hacia su padre, sus hermanos, su prójimo. Matá cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Pero Moisés, como había dicho, así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel. O sea que el dicho de Moisés era el dicho de Dios. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y entonces Moisés dijo, este es el galardón: hoy os habéis consagrado a Yahvé, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Sí? Entonces, aquí la consagración resulta en un galardón para ellos. ¿Cuál? Que ahora no ninguna de las tribus de Israel iba a servir al Señor como sacerdotes, sino era ¿quién? Solamente la tribu de Leví. ¿Sí? Entonces, hay un galardón por obedecer su palabra, por negar el amor propio y por negar el amor hacia nuestros semejantes, en este caso, padre, madre, hermanos. ¿Sí? No estamos hablando de un aborrecimiento hacia ellos literal, sino que la Escritura, cuando dice que el que no aborrece a padre o madre o a hijos, se está refiriendo ahí que el que ama más a su padre o a su madre o a su hijo o a su hermana no es digno de mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que quiere decir ahí aborrecimiento. ¿Sí? Entonces, el Señor lo que quiere es que la vida del alma prospere. Hermano, pero si estás diciendo que la tenemos que negar, ¿cómo la vamos a prosperar? Fíjate que sí, porque pareciera una contradicción. Lo que quiere Dios en nosotros es que prospere la vida de Cristo en el alma. Lo que Dios quiere es que prospere la vida de Cristo en el alma nuestro, cada uno de nosotros, y eso es la salvación del tiempo presente. Vamos a leer un texto, tercer libro de Juan, capítulo único. Antes de Apocalipsis viene Judas, y antes de Judas viene tercer libro de Juan, capítulo único. Entonces, el alma es el intermedio entre el cuerpo y el espíritu. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué dice las Escrituras acerca del alma. Tercer libro de Juan, capítulo único, versículo 1 y 2. El anciano Agayo, el amado, a quien yo amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra griega eudó significa ayudar para el viaje o para ayudar para el camino de uno, ¿cierto? Entonces el Señor está queriendo la prosperidad del alma.
¿sí? No prosperidad del alma en bienes, en opulencia, en darle todos los deseos carnales al alma. No, ese tipo de prosperidad no. La prosperidad es la vida de Cristo. O sea, la prosperidad es el aumento de Cristo en medio de nosotros. O sea, la prosperidad es que el alma sea transformada para la expresión de Él. Nosotros somos el alma, ¿sí? Nosotros tenemos en el alma ¿qué? Las emociones, la mente y la voluntad. ¿Cierto que sí? Está en nuestra alma. En eso que es el alma es donde debe darse la expresión de Cristo. Y eso es lo que se refiere el escritor, que tu alma prospere. O sea, que prospere Cristo en tu alma. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es la salvación del tiempo presente. La prosperidad del alma, pero en relación a Cristo. Y en relación con Cristo. ¿Sí? En relación a Cristo, con Cristo. Y para Cristo. Porque todo es de Él y para Él, ¿cierto? Ok. El Señor utiliza en las Escrituras, nuestro Dios, nuestro Elohim, varios métodos, si podemos decir así, o varias maneras de que nosotros podamos alcanzar la salvación del alma. Utiliza la cruz. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿sí? Utiliza la prueba, ¿sí? Porque la prueba produce paciencia y con la paciencia se gana el alma, que ya estuvimos viendo nosotros en algún momento, la prueba de la fe que produce la paciencia para la salvación del alma. Pero el Señor, aparte de eso, hay muchas cosas más que utiliza para la salvación del alma. Hay algo más que Dios utiliza para alcanzar y tomar la salvación presente. Santiago, Jacobo 1, versículo 21. Santiago, Jacobo 1, versículo 21. El Señor, además de todo lo que hemos dicho, también utiliza su palabra para la salvación del tiempo presente. Vamos a mirar. Jacobo 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre, o sea, como niños, la palabra implantada, en este caso hay implantada, también puede ser sembrada, la cual ¿qué? Puede salvar, mira que habla en un presente, pero en el contexto que estamos viendo, ¿qué va a poder salvar el alma? La palabra sembrada, ¿sí? Si hacemos nosotros, si estamos atentos a esa palabra que se nos ha sembrado, que se nos habla, que se nos dice, que se nos muestra, si estamos atentos a esa palabra tiene un poder de purificarnos, de limpiarnos, ¿sí? Porque la palabra limpia. Y entonces la palabra va limpiando nuestra alma y al mismo tiempo la va ganando, ¿sí? Para el reino venidero. Amén, hermanos. Otra palabra, otro versículo en el mismo contexto. Primer libro de Pedro 2, versículo 1. En la vida cristiana hay muchos estadios. Hay niños, hay bebés, hay jóvenes, hay padres, hay adultos, ¿cierto? Y el ser niño cristiano no es algo malo en nuestra vida cristiana, porque todos vamos a pasar por ese proceso de ser niños. Cuando llegamos al Señor, todos vamos a llegar siendo niños. Pero lo malo es que haya enanismo. Eso sí es lo malo. Lo malo es que haya enanismo en medio de nosotros. El hermano William Kelly, de los Hermanos Libres, tiene un escrito que se llama efectivamente Enanismo y muestra cómo es el cristianismo por no crecer. Entonces, lo normal es que crezcamos, no nos quedemos siempre niños, ¿cierto? Y maduramos y vayamos un poco adelante. Segunda de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, parecido a lo que leímos ahorita en Santiago, Jacobo, desechando toda inmundicia, ¿cierto? Acá dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidia y todas las detracciones. ¿Qué es eso? Lo que hay en el mundo y lo que hay en el viejo hombre. ¿Sí? Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que crezcáis por ella para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, la palabra es transmitida en la leche, o la leche es transmitida en la palabra. Entonces el Señor nos manda a que nosotros deseemos
de la palabra del Señor, ¿sí? Porque es el alimento para un niño, ¿sí? Ahí está comparando como un niño pequeño la leche, pero también es alimento para nosotros. ¿Por qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Señor también, esa es la disposición en nosotros, que la deseemos. Así como un niño recién nacido desea la leche de su madre, que es en todo momento, ¿sí? Los que tenemos hijos sabemos que es en todo momento que la desean. De la misma manera el Señor nos manda que la deseemos como los niños desean esa leche, deseemos su palabra. Porque la palabra tiene un poder transformador en nuestra vida, hermano. En ese mismo contexto, 2 de Timoteo 3:14. La palabra como medio para alcanzar la salvación presente, o sea, la salvación del alma. 2 de Timoteo 3:14. Le dice a Pablo, a Timoteo y a la iglesia: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Las cuales, ¿qué te pueden hacer? Te pueden hacer sabio para salvación. ¿Sí es ese mismo lenguaje utilizado en la escritura? Entonces el Señor utiliza la palabra, la cual nos ayuda a que seamos sabios para alcanzar la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire que seguimos hablando de la fe, ¿sí? Nosotros tenemos la fe inicial cuando creemos, la fe es por el oír. Entonces oímos la palabra, en nosotros hay fe, pero también debe haber fe para tomar las promesas del Señor. También debe seguir habiendo fe en nosotros para salvar el alma, ¿sí? Ahí lo dice. Y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces no podemos desvincular la fe de la salvación del alma. Debe seguir habiendo fe en nosotros para poder tomar las promesas del Señor. Y terminemos ese aspecto con 1 libro de Timoteo 4, versículo 13. 1 libro de Timoteo 4, versículo 13. Primer libro de Timoteo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, mientras llegaba Pablo, ocúpate en la lectura, oh Timoteo, oh iglesia, la exhortación y la enseñanza. En este caso era la lectura pública de las Escrituras a Timoteo. No descuides el don que hay en ti. Iglesia, no descuidemos el don que hay en nosotros. Que a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio es el conjunto de ancianos, ¿sí? Ocúpate de estas cosas. ¿Cuáles? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Ocúpate y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, que cuando nosotros nos ocupamos en eso, en las cosas que tienen que ver con el cielo, esa ocupación luego se va a reflejar en la iglesia. ¿Y es lo que dice? Para que sea manifiesto a todos. O sea que la iglesia se va a dar cuenta por el Espíritu cuando un hermano o una hermana está aprovechando el tiempo en el Señor. Porque no se puede ocultar. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando venía Moisés del monte? Y cuando pasaba algo, su rostro brillaba y él no sabía. ¿Sí? Lo mismo. Moisés estaba delante del Señor. Y cuando él baja, la gente se dio cuenta, los hermanos, los israelitas, que él estaba con Dios. Lo mismo, cuando nosotros estamos en Cristo, con Cristo, permaneciendo en Él, en su palabra, en sus asuntos, si nosotros mantenemos en Él, los hermanos, la iglesia se va a dar cuenta que nosotros hemos estado con el Señor. Ten cuidado de ti mismo. No le dice ten cuidado del diablo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? La doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué?
¿Cómo? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, una salvación para ti, a Timoteo que estaba enseñando, y los que le estaban oyendo. Una salvación para el uno y para el otro. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tiene que persistir? En la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, en el mantenerse en el Señor, y persistiendo en ello, se va a salvar él y los que lo están escuchando. Entonces, por eso seguimos en la misma intención que tiene el Espíritu hoy, la salvación del alma, del tiempo presente. Entonces, en este caso, el Señor está utilizando la palabra como medio para salvarnos en el tiempo presente, o la salvación del alma. Amén, hermanos. Miremos un aspecto, vamos a mirar, entonces recuerde que el Señor viene para dar a cada uno según su obra. Y recuerda que dijimos, la palabra recompensa, la palabra griega mistos. Paga por salario, paga por servicios y termina siendo recompensa o galardón. Primera de Corintios 3, versículo 6. Primera de Corintios 3, versículo 6. Dice, yo planté, o sea, Pablo fue el que les plantó el evangelio a los corintios, ¿sí? Fue el que los engendró, por eso dice, yo planté, eso lo dice en Hechos 18. Apolos regó, después de que Pablo plantó, después de que engendró hermanos por el Espíritu, después de que estableció una iglesia allá, ¿qué vino a hacer Apolos? Regó. La palabra griega para regar es potizo, que significa proveer de bebida. ¿Sí? Eso está en Hechos 19. Pero el crecimiento lo da Dios. La palabra griega para crecimiento es auxano, aumento. Ni Pablo daba crecimiento, ni Apolos daba crecimiento. Pablo sembró y Apolos regaba, pero el crecimiento no lo daba ninguno de los dos. Lo daba ¿quién? Dios. Y el crecimiento, ¿qué es el crecimiento? El aumento de la vida de Cristo en nosotros, en nuestra alma, la prosperidad del alma para la expresión de Él en nuestra alma. ¿Sí? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y sigue diciendo, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su mistos conforme a su labor. O sea, cada uno recibirá su recompensa, su galardón, ¿conforme a qué? A su labor, ¿sí? Entonces el Señor es un Dios justo. Su trono es un cetro de equidad y Él va a dar a cada uno según lo que haya hecho, estando en el cuerpo. ¿Cómo? Bueno o malo, ¿sí? O sea, aquí estamos viendo el galardón que van a recibir Pablo y Apolos cuando el Señor venga. Hebreos 10:35. Otra manera más de obtener el galardón. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Entonces recuerde que el galardón, la salvación presente, se obtiene por la fe. ¿Sí? El fin de la fe, primera de Pedro 1:9, es ¿qué? La salvación del alma. ¿Cierto que sí? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, el galardón prometido, lo dice el versículo precedente. Y eso lo leímos en la reunión pasada, Lucas 21:19, con vuestra paciencia, ¿qué? Ganaréis vuestras almas. ¿Sí? Entonces, aparte del Señor utilizar la palabra, también el Señor nos ejercita en la paciencia, porque ejercitados en la paciencia, salvamos el alma, la ganamos en el tiempo presente. Y la palabra paciencia ya la hemos visto, la hipomoné, en las reuniones anteriores, ¿cierto? Colosenses 3, versículo 23. Estos textos que estamos viendo es efectivamente para mirar que sí hay una recompensa, y no tiene que ver con la salvación del Espíritu, porque la salvación del Espíritu, la reconciliación o la regeneración, no es recompensa. Pero esto sí es una recompensa, lo que estamos leyendo. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, todo lo que hagamos, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor
recibiréis la recompensa. ¿Cuándo? He aquí yo vengo pronto para dar a cada uno según su obra. He aquí yo vengo y mi recompensa conmigo. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sí? Hermano, nuestro trabajo no es en vano. Nuestro trabajo no es en vano. Yo hablaba con un hermano en estos días y le decía a un hermano que hay personas que no creen en la vida después de la vida, ¿sí? Y yo hablaba con un familiar mío, yo le decía que hablaba con un familiar mío y yo le decía, el problema no es morirnos, porque el fin de todos es la muerte, salvo los que van a ser transformados cuando el Señor venga. Esa es la única excepción, ¿sí? Pero del resto, el fin de los hombres es morirse. El problema no es morirse, el problema es para dónde nos vamos cuando nosotros nos muramos. Ese sí es un grande problema, ¿sí? Y si nosotros estábamos equivocados de que no existía Dios, de que no valía la pena negarnos por el Señor, vivir por el Señor, ¿sí? Y cuando vayamos a la otra vida y si no existía Dios, pues listo, no hay ningún problema. Pero si el Señor existe y si es verdad que hay una vida después de la vida, van a suceder dos cosas. Tú vas a tener un grande problema. Porque te vas a enfrentar al trono de Cristo, al trono de Dios, sin nadie que intervenga por ti. Y nosotros, si es verdad lo que nosotros vivimos, vamos a recibir recompensa. Ese es el grande problema. No, que Dios no existe, que no hay nada después de la muerte, listo. Que ustedes los creyentes son unos fanáticos, son unos religiosos, listo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿sí? Si nosotros vivimos por Cristo y si Dios no existe, listo, vamos para el otro lado, bueno, no hay problema, no perdimos nada. Pero si Dios existe hay un grande problema. Y primeramente con los que no creyeron en el Señor. Entonces hay una recompensa, ¿sí? A Cristo Señor le servimos, a Cristo Señor servimos, entonces de Él recibiremos la recompensa. Vamos a mirar algo en el Antiguo Pacto, en segundo libro de Crónicas 15:1, ya vamos terminando. Un ejemplo de alguien en el cual Dios le habló acerca de la recompensa. Vamos a hablar, no muy explayado, del rey Asa. Asa fue uno de los reyes muy prominentes en Israel. Nosotros tenemos referencia de David, un rey prominente en Israel. Tenemos referencia de Salomón, un rey muy prominente en Israel. Tenemos referencia de Ezequías, un rey muy prominente en Israel. Pero Asa también fue un rey prominente en Israel. Y hay una particularidad con Asa, que también lo queremos traer. Asa, su madre, dice la escritura, era la reina madre, ¿sí? Pero la escritura dice que el que ama más a padre, a madre, a hijos o a hermanos no es digno de mí. La madre de Asa quería hacer algo, o hizo algo, esculturas a otros dioses, ¿sí? ¿Y qué hizo Asa? Cumplió la palabra del Señor. Y depuso a su reina madre para que fuera reina. ¿Por qué? Por haber levantado esos ídolos para esos dioses ajenos, ¿sí? O sea, negó la vida, lo que dice la escritura, negó a su padre y a su madre por causa del reino de los cielos. Y también hizo muchas otras cosas más, ¿sí? Solo vamos a leer estos textos. Segunda de Crónicas 15:1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y le salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Yahvé estará con vosotros, pero hay una condición. Si vosotros estuvieses con él. ¿Sí vemos? Él estará con nosotros, pero si nosotros estamos con él. Y si le buscareis, él será hallado, mas si le dejares, él también os dejará. Si tú no quieres, Dios no quiere. Si tú te quieres entregar a algo que Dios no quiera que tú te entregues a algo, Dios primero hace lo que Él debe hacer como padre. Te habla, te exhorta, te corrige para que no te entregues a eso. Pero si a la final tú quieres entregarte a eso, Él te deja, porque Dios no te violenta, ¿sí? Entonces, Él quiere, pero si tú quieres. Si le buscares será hallado, mas si le dejares él también los dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Está hablando, recuerde,
Azarías a Asa. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Yahvé, Elohim de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Aunque en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre los habitantes de la tierra, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero le dice a Asa, pero esforzaos vosotros la iglesia. No solo Asa, la iglesia, esforzaos. ¿En qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos. Señor, pero es que ya no puedo seguir. Señor, pero es que me gusta tanto eso. Señor. Y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén. Esto no es en vano, hermano. Hay recompensa. Si el Señor lo dijo, el Señor lo cumplirá. No es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Se fortaleció en las promesas que Dios le dio. Y eso también nos fortalece a nosotros, las promesas que Dios nos da en su palabra. Que nos espera un galardón, que nos espera un reino, que nos espera un milenio con Él. ¿Cómo no nos puede fortalecer eso, hermano? Y cobró, y cuando oyó las palabras de Asa, la profecía, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Yahvé que estaba delante del pórtico de Yahvé. ¿Para qué sirve el altar? Para ofrecer sacrificios. ¿Sí? Entonces, el Señor nos da la promesa a la iglesia de que hay una recompensa para el trabajo de nuestras manos, que hay que derrumbar todo ídolo, toda porquería que se vino trayendo del viejo hombre, que habrá una recompensa por eso, hermano. Amén. Recompensa, Apocalipsis 2:22, Tiatira. Vamos a ver qué le dice a la iglesia en Tiatira. Apocalipsis 2, versículo 26. Apocalipsis 2, versículo 26. Al que venciere, o sea, estos son los que heredan las promesas, estos son los que salvan el alma. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ¿qué va a hacer el Señor? Juez justo. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Y qué más? Y le daré la estrella de la mañana. Entonces hay un galardón para el esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay un galardón para esforzarnos, para tomar las promesas, para alcanzar la salvación del tiempo presente. Primera de Corintios 15, 58. Entonces, seguimos hablando de que el Señor dejó registrado varias veces en las Escrituras que nuestro trabajo no es en vano, para que nos sigamos esforzando. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y ya hablamos que el crecimiento es Cristo en nuestra alma para la expresión de Él, la prosperidad del alma. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. ¿Sí? Mire las promesas que nos da el Señor, no es en vano lo que nosotros hagamos por Él, con Él y en Él. Ahora, hay algo. También está el otro aspecto. ¿Qué pasa cuando el Señor está trabajando? Como por ejemplo cuando trabajó con Israel,
La Escritura muestra en Isaías 5 que Dios llama a Israel su viña, ¿sí? Y que Él trabajó en su viña y la despedregó y la sembró, pero al final le dio uvas silvestres, ¿cierto? Entonces, Dios está trabajando en medio de nosotros, ¿cierto? Está trabajando por medio de su palabra, está trabajando por medio de la tribulación, ¿cierto? Utiliza Dios diferentes aspectos para trabajar en medio de nosotros. Pero cuando no hay un corazón abierto al Señor, abierto a su palabra, cuando no hay una disposición del corazón al Señor, nosotros vamos a hacer parecer que el trabajo del Señor fuera en vano, ¿sí? Y llega el punto entonces que las personas del mundo van a decir, esto no es que es cristiano. ¿Sí? Gálatas 4:11. También tenemos que mirar ese aspecto. ¿Sí? Ya estamos hablando del aspecto de la salvación del tiempo presente, que es ganar el alma, la salvación del alma, de la recompensa, ¿cierto? Pero también tenemos que ver el otro aspecto cuando no se persevera en eso. Pablo le dice a los Gálatas, estaban guardando los días, los meses, los años, estaban volviendo a la ley. Gálatas 4:11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué triste que después de años de que Pablo por el Espíritu siembre, quite las piedras, abone el terreno, siembre la palabra, riéguela, tenga que decir por el Espíritu, me temo que he trabajado en vano con ustedes. No veo el fruto del trabajo en ninguno de ustedes. Qué triste, ¿cierto? Y lo dice lo mismo 1 Tesalonicenses 3:5. Primera Tesalonicenses 3, versículo 5. El mismo Pablo sigue hablando. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, y envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, cuando no somos nosotros, es el tentador. Porque nosotros tenemos una guerra con el diablo, con el mundo, y cuídate de ti mismo. ¿Cierto que sí? Entonces tenemos muchos frentes de lucha. Entonces aquí era el tentador. Hizo en algunos hermanos, o Pablo estaba preocupado por si el tentador los tiente y entonces el trabajo que ellos hubieran hecho resulte en vano. ¿En qué resultará ese trabajo en vano? ¿En qué resultará que no haya una disposición en nuestro corazón y que el trabajo de Dios sea visible en nosotros? Pues efectivamente estamos hablando de que el Señor cuando venga va a dar un galardón, sea bueno, sea malo. ¿Sí? El bueno, ya lo mismo, ya miramos. ¿Cuál es el galardón? Completo es reinar con el Señor, la salvación del alma, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando el trabajo es en vano? Primera de Juan 2:28. ¿Dónde está? Primer libro de Juan 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Mira, hermano, este es el secreto de la vida cristiana, permanecer en Cristo. Ejemplo, hermano, ¿cómo hago para ser un hombre y una mujer de oración? Ore. ¿Cómo hago para ser una hermana o un hermano que le guste y que mantenga en la palabra? Léala. El mayor problema de los hijos de Dios es permanecer en Cristo, porque queremos permanecer en otras cosas que no son Cristo. Y aquí el problema y el secreto de la vida cristiana. Cuando se permanece en Cristo, se toma todo lo que es de Cristo y alcanzamos sus promesas. Permanecer en Él para que cuando se manifieste en su segunda venida, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué? Porque el trabajo que Dios hizo en nosotros lo hicimos vano. El trabajo de Dios es perfecto, ¿sí? Pero cuando no hay una disposición a ese trabajo de Dios y no hay una negación a la vida del alma, no hay todo lo que hemos visto, entonces dice la Escritura que cuando Él venga seremos avergonzados en vez de ser galardonados. Y esa es la parte negativa. Todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para que se nos galardone lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o malo.
Y lo malo es avergonzados delante del Señor. Qué tristeza, ¿cierto? Necesitamos ser ayudados por el Señor. Ahora, quiero leer este texto porque estamos hablando de la salvación del alma. ¿Sí? Jacobo 5, versículo 19. Vamos a leer este texto porque estamos hablando de la parte de ser avergonzado. Y también queremos mostrarlo porque como hay una salvación del alma en el tiempo presente, también hay una muerte del alma cuando el Señor venga a galardonarnos. Y ya vamos a explicar qué es la muerte del alma en el creyente según el contexto y el lenguaje de las Escrituras. Amén. Jacobo 5, 19. Mire cómo dice Santiago Jacobo. Hermanos, está hablando con los hermanos, ¿cierto? Eso es lo primero. Si alguno de entre vosotros, ¿quién es ese de entre vosotros? Hermanos. Se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿a quién? A ese hermano que se extravió de la verdad. O sea, extraviarse de la verdad es salir de la doctrina de Cristo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, este pecador es el hermano del versículo precedente, ¿cierto? ¿Qué dice? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Entonces, la muerte del creyente del alma, ¿sí? Cuando venga el Señor, él va a ser avergonzado alejándose del Señor. El texto que acabamos de leer, ¿recuerdan? En 1 de Juan 2:28. Que no sea que nos alejemos avergonzados del Señor. Entonces, nosotros sabemos que la muerte es separación. Sí. Entonces, el creyente que no vivió la vida de Cristo, no dejó que Cristo prosperara en su alma, va a sufrir muerte. ¿Qué es la muerte? La separación de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga a galardonar a cada uno según lo que haya hecho, estando en el cuerpo, hermanos. No es un asunto para tomar a la ligera. Confirmémoslo y sumémoslo con Apocalipsis 2, versículo 11. Aquí le habla a la iglesia en Esmirna. O sea, lo que vamos a leer se lo habla a una iglesia. No se lo está hablando al mundo, se lo está hablando a la iglesia en Esmirna. Y le dice así, Apocalipsis 2:11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, por el contexto es claro que es a las iglesias, ¿cierto? El que venciere, lo que hemos venido hablando, porque esto está relacionado y se puede condensar en los vencedores, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí ves? ¿A quién le está hablando? A la iglesia. O sea que un miembro del cuerpo de Cristo puede sufrir daño de la segunda muerte. ¿Sí? El daño de la segunda muerte es un tema para tratar en una sola reunión. O sea, el daño de la segunda muerte. Hoy solamente vamos a hacer mención para que sepamos que está relacionado con lo que dice allá en Jacobo. Salvará un alma de la muerte. ¿Sí? O sea, que el hermano que se ha extraviado, no persevera en Cristo, va a sufrir daño de la segunda muerte. Y eso es cuando el Señor venga para dar a cada uno conforme a lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y terminemos ese aspecto con la salvación del alma, pero en relación con la confesión de la divinidad de Cristo. Este tema, Dios mediante, lo vamos a ver cuando terminemos la serie que estamos viendo de heresiología, que es el tratado acerca de las herejías, ¿sí? Hoy lo vamos a mencionar para tenerlo presente, pero lo iremos a tocar, si Dios quiere, cuando terminemos la serie. Segundo libro de Juan, capítulo único, versículo 8. Aquí la salvación del alma está relacionada, es con la confesión que hacemos nosotros acerca de la divinidad de Cristo. La vamos a leer para tenerla presente. Dice, en los versículos precedentes viene hablando que el que no tiene la doctrina de Cristo, no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Entonces llega el versículo 8 y dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, ¿qué? Galardón completo. Eso es lo que Dios quiere en la iglesia, que la iglesia pueda recibir todo lo que Dios quiere darle.
un galardón completo. Pero aquí este galardón completo está relacionado por los versos precedentes con la confesión que se hace acerca de Cristo. Quiero leer el mismo texto de la Biblia textual. Mirad por vosotros mismos para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado por el Espíritu en los santos, sino que recibáis el galardón. Aquí nuevamente la palabra griega es mistos, completo. Entonces la salvación del alma está relacionada aquí, en este texto, con la confesión de la divinidad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, como hablamos ya de los creyentes, vamos a terminar con dos textos y vamos a mostrar que también va a haber un galardón para los inconversos y los que no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 2:12. Segunda de Pedro 2, versículo 12. Viene hablando el contexto de los falsos profetas y falsos maestros. Dice: pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. O sea que también hay galardón para ellos. Dios es un Dios justo y les va a galardonar a ellos de acuerdo a la injusticia de ellos. Mira, hermano, en este mundo hay enfermedades en el cuerpo de los hombres y las mujeres que son galardón de la injusticia de los hombres. Reciben en sí mismo el galardón del mal que están haciendo con su cuerpo. Por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. Ellas son un galardón, una recompensa al cuerpo de las personas por estar practicando esas injusticias. Y así muchas otras cosas más hay, que el mundo hoy está recibiendo galardones, sea en países, sea en tierra, sea en gobernantes y sea en personas individuales, ¿cierto? Entonces, galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas que tienen aún mientras comen con vosotros y recrean en sus errores. Y ahí más adelante en Judas, capítulo 1, verso 11, vamos a terminar con esto. Judas, capítulo 1, versículo 11. ¡Ay de ellos!, dice Judas. Y esa palabra tú la encuentras en Isaías. ¡Ay de ellos! Y la encuentras 8 veces en Mateo 23, cuando el Señor Jesús le dice: ¡ay, fariseos! ¡Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! El camino de la religión, que no quiere sangre para que sea un mediador. Lo que pasó con Abel. Abel se ofreció sangre y creyó en un mediador, en cambio Caín ofreció fue fruto de la tierra en el cual no había sangre. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Se recuerdan cuál es Balaam? El profeta, ¿sí?, que profetizó por dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré. Coré pasó lo mismo, no quiso tener un mediador y él mismo se quiso levantar con los suyos como sacerdote. Quiero leer el texto de la Biblia Reina y Valera de 2006. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la insurrección de Coré. La palabra lucro es mistos, que Reina y Valera 2006 traduce por recompensa. Entonces, los falsos profetas también tienen una recompensa por el mal. Y en el juicio del trono blanco, Dios también los va a recompensar por el mal que hicieron. Se va a ver el pecado en su rostro, hermano. Se va a ver el pecado en su cuerpo, en esos cuerpos resucitados en el juicio del trono blanco. Entonces, con esto consideramos entonces un poco más la salvación del tiempo presente, que en la reunión pasada hablamos de ella, pero en esta reunión nos tomamos un poco más de tiempo para ella. Dios mediante, entonces, en la próxima reunión estaríamos concluyendo con la resurrección del cuerpo. Vamos a mirar entonces qué más nos dice la Escritura acerca de la salvación presente y la salvación futura. En este caso, futura sería el cuerpo, hermano. Amén. Para que podamos tener un poco más claro este tema, hermano. Amén. Vamos a orar. Toda gloria,